Bueno, comenzamos esta nueva clase sobre aplicaciones de electromagnetismo en la biología. El tema de hoy es circuitos biológicos. Entonces, les voy a compartir pantalla, el documento PDF que está en material docente. Ya. Bueno, esta clase comienza viendo el experimento de Luigi Galvani de 1785, donde todo partió, como él era médico, estaba estudiando las patitas de una rana, ¿ya? La había seccionado y con sus pinzas metálicas tocó estas patitas y como había una tormenta, cayó un rayo, ¿ya? Nosotros sabemos que los rayos emiten ondas electromagnéticas, pero en 1785 esto no lo sabía Galvani. Así que las pinzas metálicas hicieron de antena y se inyectó corriente en las patitas de la rana y como estos músculos funcionan con corriente iónica, ¿ya? Las pinzas provocaron la diferencia de potencial, así que se movieron. Y eso que eran solo unas patas. La rana había muerto hace mucho, ¿ya? Entonces, cuando Galvani comunicó sus resultados a sus colegas médicos, a eso le empezaron a llamar corriente o electricidad animal, ¿ya? Nosotros sabemos que eso es electricidad iónica, pero se empezó a entender que por medio de diferencias de potencial se podía controlar los músculos, ¿ya? De alguna forma, el tejido animal generaba diferencias de potencial o energía, ¿ya? Nosotros sabemos que eso es por cuando el ATP se convierte en ADP, ¿ya? Se genera una diferencia de potencial. Pero obviamente todas estas cosas eran novedosas para la época de Galvani y después incidieron en que se inventara, la primera batería química, ¿ya? La inventó Volta, un científico italiano, ¿ya? Entonces, mediante reacciones químicas de óxido-reducción, se consigue que se muevan iones, pero esto suele ocurrir en una solución, ocurre muy rápido, ¿ya? Entonces, la genial idea de Volta fue colocar una membrana semipermeable que dificultaba el paso de los iones y así la transmisión de energía se ralentizaba y podía tardar horas, días o semanas, ¿ya? Entonces, al final, eso es lo que hace una batería química, ¿ya? Es una reacción ralentizada, ¿ya? Lo que dice Bernardo, galvánico viene de Galvani, correcto, sí. La galvanización la inventó Galvani, ¿ya? Galvanómetro la inventó Galvani también, ¿ya? Bueno, y en el presente, dado que se sabe que el cerebro emite señales iónicas a los efectores, ¿ya? Las partes del cuerpo que crean efectos, como los músculos, las cuerdas vocales, etc. Y los sensores, es decir, por ejemplo, el ojo envía su información al cerebro por medio de una corriente iónica. Todo eso ha inspirado lo que se conoce como robótica bioinspirada, ¿ya? Y aquí estamos viendo
una especie de cerebro conectado a efectores y a sensores. Entonces, todo lo que se aprendió de biología se aplica acá, ¿ya? Lo único que hace esta cajita del medio, número 1, que se conoce como ladrillo NXT, ¿ya? Lo único que hace es enviar corriente y recibir corriente, ¿ya? Y eso es todo, es algo muy, muy básico. Sin embargo, se consiguen cosas increíbles, porque hay sensores de tacto, sensores de movimiento, sensores de visión, de infrarrojo, hay unos sensores parecidos a cámaras web, distinguen colores, ¿ya? Hay también efectores, que son los motores, ¿ya? Etcétera. Si bien esto puede parecer un juego, ¿ya? Una de las aplicaciones más serias es darle movilidad a la gente tetrapléjica, por ejemplo, ¿ya? Mediante un exoesqueleto controlado por las emisiones electromagnéticas del cerebro, ¿ya? Entonces hay una especie de detector en la cabeza, esto ya se hace, ¿ya? No es ciencia ficción, ya se hace. Hay una especie de sensor colocado en la cabeza que detecta el campo electromagnético del cerebro, lo traduce a señales, ¿ya? Entendibles, órdenes, ¿ya? Y gracias a eso puede funcionar este exoesqueleto, ¿ya? En cierto sentido se maneja con la mente, ¿ya? Pero hay un paso intermedio que es el computador que descompila o traduce esta señal electromagnética en órdenes entendibles por los sensores y los efectores, ¿ya? Bueno, el tejido biológico tiene características resistivas, características capacitivas y características inductivas, ¿ya? Sobre el tema resistivo, sabemos que la resistencia mide el grado de oposición de un sistema al flujo de carga eléctrica, pero cuando estudiamos tejido biológico, esta carga que se mueve son átomos, ¿ya? Átomos que le sobran o faltan electrones. La membrana celular típicamente consigue, gracias al ATP, ¿ya? Consigue entre 50 y 100 milivoltios, ¿ya? Y esta diferencia potencial vence a la osmosis, ¿ya? Y puede detener el flujo osmótico por diferencia de concentración, ¿ya? De iones, o lo puede vencer y hacer que el flujo de iones vaya para el otro lado, ¿ya? Bueno, gracias a esto, 50 milivoltios, se consigue una corriente iónica circulante en la membrana, ¿ya? Desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, ¿ya? Del orden de 0.01 microamperes. Estamos hablando de una célula, ¿ya? Luego la resistencia de una membrana celular será B partido por I, ¿ya? 50 milivoltios partido por 0.01 microamperes, y esto da del orden de 5 millones de ohms, ¿ya? Este es el típico valor del tejido biológico cuando se mide su resistencia, ¿ya? Sin embargo, cuando se aplica electromagnetismo a tejido biológico, todo esto tiene un gran margen de error, ya no es de 5%, puede ser de 15, de 20, etc. Lo cual es más entretenido el tema, ¿ya? Porque significa que hay que colocar más cosas, ¿ya? Oxidaciones, hidrólisis, evaporaciones, neutralizaciones, reacciones químicas, etc. ¿Ya? O sea, es mucho más que cuando se estudia circuitos eléctricos, pero con cosas artificiales, como una resistencia de grafito, por ejemplo, ahí todo es perfecto, ¿ya? O un condensador creado con metal, papel y metal, ¿ya? Siempre va a ser un condensador, en cambio el tejido biológico le ocurren muchas más cosas, ¿ya? Lo cual no es malo, sino al contrario, es bueno para un científico, ¿ya? Hay que tener una teoría mucho más compleja para explicar lo que pasa, ¿ya? Franco pregunta si las resistencias serían como inhibidores, ¿ya? Eso es cierto en el caso de las neuronas, cuando una neurona se conecta con otra, ¿ya? A veces la corriente que pasa de una neurona a otra es muy baja, ¿ya? Y con el paso del tiempo, según lo que descubrió un psicólogo canadiense de apellido Hebb, ¿ya?
si la resistencia es muy alta, con el paso del tiempo es más alta y más alta y más alta. Y al revés, si es baja, con el paso del tiempo es más baja, más baja, más baja. Es decir, las neuronas que no se usan en forma sincronizada suelen destruir su conexión, lo que significa que la resistencia se inhibe o se va a infinito, y las neuronas que actúan en forma sincronizada, o sea, pasa mucha corriente entre ellas, ¿ya? Su resistencia disminuye a un valor muy pequeñito, ¿ya? O sea, su conductividad crece, ¿ya? Por un lado hay una inhibición cuando la resistencia se dispara, y por el otro lado existe lo contrario a una inhibición, ¿ya? Sería una excitación, ¿ya? Cuando dos neuronas se comunican en forma continua, ¿ya? Y al final forman un circuito, ¿ya? Porque la resistencia le gusta pasar entre esas dos neuronas, ¿ya? Así que es correcto lo que preguntó Franco, ¿ya? Son como especie de inhibidores, ¿ya? Ya. Sobre los condensadores biológicos, podemos pensar en un par de electrocitos de una mantarraya, ¿ya? Son células planas como si fueran superficies metálicas. Entonces, cuando se cargan, ¿ya? Eh, un electrocito queda positivo porque tiene iones positivos como sodio. El otro electrocito queda negativo porque, por ejemplo, tiene muchos iones cloro. Entre los dos se forma un campo eléctrico. ¿Por qué no se forma corriente? Porque al medio hay un dieléctrico. Entonces está el electrocito, un dieléctrico, ¿ya? El fluido que baña estos electrocitos, que es no conductor, y al otro lado está el otro electrocito con la carga opuesta, ¿ya? Entonces la capacidad de un condensador mide la cantidad de carga que se almacena por cada voltio. Se calcula como carga partido por diferencia potencial. Por ejemplo, una cara puede quedar positiva, la otra negativa. La carga acumulada suele ser del orden de 5 millonésimas de Coulomb, ¿ya? Es muy poco, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la mantarraya electrocuta? Obvio, porque los electrocitos están en serie, ¿ya? Igual que cuando ustedes conectan una batería al lado de otra, los electrocitos hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Están en serie, ¿ya? Bueno, cada condensador biológico acumula una carga de aproximadamente 5 millonésimas de Coulomb, y la diferencia potencial entre un par, ya sabemos cuánto es, el valor típico está entre 50 y 100 milivoltios, ¿ya? Así, 50 o 100 milivoltios. Si fuera 100, teniendo 15 en serie, haríamos una pila Duracell como la que ustedes usaron, ¿ya? Aproximadamente con 15 células en serie podrían hacer el experimento del laboratorio 4, ¿ya? Porque eso nos da aproximadamente 1,5 voltios. Es mucho, ¿ya? Antonia pregunta si la F de Faraday es correcto, ¿ya? La capacidad queda medida en faradios. En español se dice faradios, ¿ya? Calculamos la capacidad, va a ser carga 5 millonésimas, partido por diferencia potencial gracias a la ATP, 50 milivoltios, y eso da del orden de 10 a la menos 10 faradios, ¿ya? Y Bernardo pregunta, ¿células cualquiera? La verdad depende de la célula, pero esto que estamos mostrando es el valor típico o valor promedio, ¿ya? Por ejemplo, si quieren algo más preciso, en vez de 50 milivolts podría ser más o menos 70, ¿ya? Pero sale bien el cálculo si colocamos un valor entre 50 y 100, ¿ya? Ahora vamos a ver inductancias biológicas, ¿ya? Habría que buscar algún sistema biológico parecido a un cilindro eh, por el cual pueda ocurrir una variación de corriente por unidad de tiempo, ¿ya? Y esto lo hacen los poros o los canales iónicos, por ejemplo, ¿ya? Porque estos canales iónicos, cuando se abren, dejan pasar iones y ocurre una corriente, pero no es eterna esta corriente, ¿ya? Dura cerca de 0,4 microsegundos, ¿ya?
y eso implica que hay un pulso de corriente, ¿ya? Y ustedes saben que una corriente genera, al hacer eso, genera magnetismo y también genera ondas electromagnéticas, ¿ya? Bueno, la transmisión de un impulso nervioso suele provenir del hecho que la membrana celular cambia su diferencia potencial desde menos 50 milivolt a más 50 milivolt, ¿ya? Se invierte la polaridad, porque los canales iónicos se abren y después se cierran, ¿ya? Otras veces, en otras clases he dicho que esto es como hacer la ola, ¿ya? Bueno, en un lapso de tiempo cercano a 0.4 microsegundos, considerando que la resistencia es del orden de 5 millones de ohms, esto implicará que la corriente pasa desde menos 0.01 microamperes a más 0.01 microamperes en 0.4 microsegundos. Y para calcular la inductancia se utiliza la diferencia potencial inducida, no la provocada. ¿Ya? Se usa la inducida o la creada, ¿ya? La creada como respuesta al efecto, ¿ya? Y esa diferencia potencial suele ser del orden de 0.2 microvoltios. Con eso podemos calcular la inductancia, porque en el laboratorio 3 vimos que una fórmula posible podía ser diferencia potencial dividido por razón de cambio o derivada de la corriente, ¿ya? Y al hacer el cálculo eso da 4 microhenry, ¿ya? Antonia tiene una duda. Profe, una duda, entonces para sacar la inductancia hay que usar la permeabilidad del, no, esto se decía, la permeabilidad del medio donde se encuentre biológico. Sí, sí. Pero es correcto lo que dice, pero en este cálculo, como existe otra fórmula que no depende de la permeabilidad, usamos esa otra fórmula, ¿ya? Uno tiene que usar la fórmula que convenga según el contexto, o sea, aquella que implique menos incógnitas, ¿ya? Claro. Porque podíamos usar la otra que decía permeabilidad magnética por n cuadrado por A partido por L, ¿ya? Pero aquí habríamos necesitado el área, la longitud de un poro, ¿ya? Entonces era más fácil con la fórmula que está en la guía. Son equivalentes, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, podríamos, sabiendo eso, ya, valores de resistencia, capacidad e inductancia, podemos tomar, por ejemplo, 1 cm² de tejido biológico y medir su resistencia, capacidad, inductancia por unidad de longitud o unidad de área, ¿ya? Entonces, si lo tenemos, por ejemplo, por unidad de área, nos dicen, mira, el área de este tejido biológico es de 100 cm², ¿cuánto vale su resistencia, su capacidad, su inductancia? Fácil, sabemos cuánto es para 1 cm² y lo amplificamos convenientemente según una proporción que puede ser inversa o directa, ¿ya? Porque algunas cosas crecen y otras disminuyen, ¿ya? Y con eso podríamos tener los valores para un tejido biológico más extenso, ¿ya? Entonces, la unidad básica es el siguiente circuito que se conoce como circuito LRC, bobina, resistencia y condensador, ¿ya? Y este es el circuito básico, el que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, cada vez que diga delta X, ¿ya? Delta X se refiere a la longitud, entonces abajo dice, por ejemplo a la izquierda, donde está la bobina, dice delta X por L, porque obviamente lo que se obtiene es L por unidad de delta X. Después dice delta X por R, porque lo que uno obtiene es resistencia por unidad de delta X, ¿ya? Y así, ¿ya? Con este circuito básico ya podríamos, por ejemplo, modelar tejido conjuntivo, tejido adiposo, etc. ¿Ya? Aquí en la guía dice, en esta celda o circuito mínimo, la membrana celular posee una capacidad C sub m, que es propio de la bicapa lípida, ¿ya? Porque las membranas tienen una doble capa lípida, ¿ya? Y una conductancia G sub m. Conductancia es simplemente 1 dividido por resistencia, ¿ya? La conductancia
representa lo contrario de la resistencia. Representa la facilidad con la que los iones ingresan y salen de la célula a través de las proteínas o poros. Obviamente, B de X, T representa la diferencia potencial entre el medio intracelular y el extracelular, ¿ya? Donde la batería, entre comillas, está adentro, en el intracelular, ¿ya? El extracelular suele ser suero fisiológico, ¿ya? Mientras que R representa la resistencia de la membrana celular. Obviamente, delta X es el tamaño de esta celda mínima, donde se observa este mínimo circuito, y es del orden de 0.1 micrómetro, ¿ya? Importante lo siguiente, el ATP se rompe, entonces carga todo esto, y después el efecto pasa, y se descarga solo, se descarga espontáneamente, ¿ya? Salvo que de nuevo rompan otro ATP, ¿ya? El tiempo de descarga típico vale R multiplicado por C, ¿ya? Si apagan la batería, que es el ATP, ¿ya? Esto automáticamente se va a demorar por sí solo en descargarse R por C segundos. Antonio pregunta qué es LCR o LRC. Es una abreviatura para referirse a un circuito que tiene bobinas, condensadores y resistencias, ¿ya? Ya, en la guía podemos leer que dice que en los distintos tipos de tejido biológico la disposición de las células no sigue un patrón definido, así que hacer el cálculo no es tan fácil como decir que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, lo cual también lo hace interesante, es un desafío mayor, ¿ya? Pero en algunas situaciones esto es muy ordenadito, ¿ya? Por ejemplo, algunos patrones se repiten para muchos tejidos como células contiguas intercomunicadas entre sí, como una típicamente conexión en serie, o sea, el circuito que está en la guía, en serie, ¿ya? Que se le puede llamar línea de transmisión formado por un tren de celdas. Eso suele ocurrir con el tejido epitelial, ¿ya? Entonces ahí el cálculo es súper fácil, ¿ya? Es como tener esto muchas veces repetido de una forma ordenada, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que a modo cuando calculemos, como usted dijo al principio que el error era más grande, también vamos a tener un porcentaje de error más aceptado, más mayor, ¿no? Mayor, sí, sí. Pero eso es porque lo que se aprende en física 2, en este curso, es insuficiente para tejido biológico, porque en tejido biológico ocurren muchos más fenómenos, ¿ya? Oxidación, evaporación de fluido, se incrementa la temperatura, hay hidrólisis, ¿ya? Es por eso. Pero obviamente todo lo que aprendieron acá es el punto de partida para cosas más realistas, ¿ya? Esa es la razón. Por eso es que el margen de error es tan grande, porque nuestro modelo es insuficiente para abarcar la realidad del tejido biológico, ¿ya? Es por eso. Ah, ya, profe. Ya. Entonces ahora vamos a ver preguntas que se relacionan, como ya saben, con la habilidad 1, habilidad 2 y habilidad 3. Habilidad 1 de pensamiento era conocer y comprender, la número 2 es analizar y la número 3 es utilizar, ¿ya? Aquí vamos en forma gradual, ¿ya? Primero, consecuencias sociológicas. ¿Qué relación tienen los experimentos de Galvani con la novela Frankenstein o el moderno Prometeo? ¿Ya? Esto es una consecuencia sociológica de la ciencia. Hay que entender que antiguamente el científico solía actuar en forma muy como especializado en su ciencia, olvidándose de las ramificaciones de lo que investigaba, ¿ya? Lo que buscamos acá, en estos cursos, ¿ya? Como los cursos de física, cursos de formación básica, es que el científico sea un ser humano integral.
Entonces, cuando investigan algo, vean las ramificaciones con otra área del saber, ramificaciones éticas, legales, ¿ya? Humanistas, médicas, etc. En el caso de los experimentos de Galvani, de 1785, ¿ya? Como no había internet, se demoraron mucho los europeos en enterarse del experimento, ¿ya? Pero aproximadamente 20 años después, ¿ya? Una joven de Gran Bretaña se enteró, ¿ya? Mary Shelley, y eso le dio la idea de imaginar que se tomaban pedazos de ser humano, se armaban, ¿ya? Y podía surgir aplicándole corriente, podía revivir y tener un ser vivo nuevo, ¿ya? Para esa época fue súper ingeniosa la novela, ¿ya? Porque todo el mundo que la leía no encontraba algo científico, ¿ya? ¿Ya? Dado que se basaba en un experimento, método científico, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que no es tan fácil como eso, pero al menos lo que hizo Mary Shelley demostró que era hiperingeniosa, se basó en el conocimiento científico de la época y creó una novela súper popular, ¿ya? Y que tiene además eh, consecuencias éticas y espirituales, etc. ¿Ya? Pregunta B, ¿qué relación tienen los circuitos biológicos con la película Matrix? Bueno, ya sabemos que cada vez que se rompe un ATP generamos diferencia potencial y conseguimos que circula una corriente iónica por el cuerpo humano, ¿ya? Así que si en lugar de hacer que los impulsos iónicos muevan algún músculo, podríamos transmitir esa energía a una ampolleta, por ejemplo, ¿ya? Y prender una ampolleta, ¿ya? Solo que habría que tener el cerebro funcionando para que emitiera señales, ¿ya? Entonces la película Matrix hacían que la gente se imaginara cosas y gracias a eso rompían ATP, ¿ya? Y las máquinas de la película generaban energía, ¿ya? Por si acaso, la energía que genera un cuerpo humano, o mejor dicho, la potencia, los joules por segundo, fluctúan entre 20 watts y 50 watts, ¿ya? Eso da para prender ampolletas económicas, ¿ya? Ampolletas LED, ¿ya? De las que están en la casa. Entonces, es cierto que podríamos alimentar eh, eh, sistemas eléctricos de esa manera, ¿ya? Pregunta 2, consecuencias tecnológicas. ¿Qué relación tienen los circuitos biológicos con las smart bands? ¿Ya? Esto también es muy interesante. Las smart bands miden propiedades eléctricas del cuerpo y lo interpretan, ¿ya? Lo interpretan mediante el pequeño computador que está aquí en la muñeca, ¿ya? Lo cual es hiper asombroso porque ese pequeño computador es superior al computador que usó la NASA para llevar astronautas a la Luna, ¿ya? Y ellos usaban computadores que abarcaban varias salas, ¿ya? En cambio, ahora en un Smart Band tenemos mayor capacidad de cómputo que la NASA de los años 60, ¿ya? Se leen señales eléctricas y se interpretan, algunas como presión, velocidad de sangre, palpitaciones cardíacas, etcétera, ¿ya? Lo cual demuestra que incluso a través de la piel hay corriente, ¿ya? Y esto se puede llevar a una base de datos biométrica, ¿ya? Donde podemos ver nuestro registro y con un sistema de inteligencia artificial, ¿ya? Podríamos predecir riesgos, no sé, de un infarto, de un desmayo, etcétera, ¿ya? Así que muy increíble. Uno piensa que las Smart Bands son cosas simples, y no son simples. Se necesitó mucha ciencia, muchas décadas para conseguir algo así, ¿ya? Letra B, ¿qué relación tienen los circuitos biológicos con los detectores de mentiras? En este caso, cuando se va a mentir, eh, los circuitos biológicos se fuerzan mucho, ¿ya? Se estresan. Y esas diferencias galvánicas, así se llaman, ¿ya? Esas diferencias galvánicas eh, los detectan estos detectores de mentiras y dicen cuando hay un valor fuera de escala, lo que indica una mentira, ¿ya? Los detectores de mentiras son, en el fondo, smart bands especializadas en buscar valores anómalos de corrientes, ¿ya?
Porque cuando uno dice la verdad, nos está estresando. ¿Ya? Es el principio. ¿Ya? Pregunta C. ¿Qué relación existe entre los circuitos biológicos y Alan Turing? ¿Ya? Bueno, Alan Turing en los años 40 supuso que el aprendizaje estaba codificado en la resistencia, resistencia eléctrica entre una neurona y otra. ¿Ya? Lo cual es correcto, pero un biólogo podría decir está codificado en las conexiones sinápticas. También es cierto, pero las conexiones sinápticas pueden tener mucha resistencia o poca resistencia. Entonces, Alan Turing, la idea de Alan Turing era crear una matriz, por ejemplo, 1.000.000 de neuronas como filas, 1.000.000 de neuronas como columnas, y colocar la resistencia de cada combinación, de primera fila con primera columna, primera fila con segunda columna, etc. ¿Ya? Colocar todas las resistencias posibles, ¿ya? Y eso sería la identidad de esa persona, ¿ya? Estarían codificados todas las resistencias o pesos sinápticos de cada persona. Estaría ahí todo lo que uno aprendió, ¿ya? Entonces, el punto de vista de Alan Turing es que el aprendizaje está en las conexiones, ¿ya? Y gracias a eso es que ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial potentes, ¿ya? Que interpretan imágenes. Hace 10 años esto no se podía hacer, ahora sí, ¿ya? Que entienden o que interpretan lo que uno está diciendo verbalmente, etcétera, ¿ya? Y todo se reduce a crear las conexiones correctas, nada más, ¿ya? Estos sistemas de inteligencia artificial simulan cerebros con conexiones específicas que resuelven un problema, interpretar una imagen, traducir algo de un idioma a otro, etcétera, ¿ya? Pregunta 3. ¿Con qué rapidez viaja un impulso nervioso? Asumiendo que cada zona polarizada, ¿ya? Cada zona polarizada, o sea, los poros, cuando los poros, por ejemplo, si se abre 1.000.000 de poros en cierto instante, ¿ya? Ese millón de poros va a tener una longitud, según el ejercicio 3, de 5 micrómetros, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se abren? ¿Ya? Si revisamos el texto, dice que cambian su potencial desde menos 50 milivoltios a más 50 milivoltios en 0.4 microsegundos, ¿ya? Por lo tanto, si dividimos 5 micrómetros por 0.4 microsegundos, eso nos va a dar la rapidez con la cual viaja la polarización o viaja la corriente. En el caso del ser humano, esto da 12.5 metros por segundo. Es un, comparado con el reino animal, estamos al medio, ¿ya? Porque hay seres vivos los cuales la señal nerviosa viaja más rápido, ¿ya? Antonia López pregunta si podría desarrollar. ¿Qué cosa? ¿Cuál ejercicio, Antonia? No, profe, ya no es que estaba viendo cómo hacer el 3 con los valores, pero sí Ah, me dio. ya. Muchas Entonces al final gracias. se divide los 5 micrómetros por los 0.4 microsegundos. ¿Ya? Profe, ¿y ese 0,4 siempre va a ser fijo? No, depende del ser vivo, ¿No? ¿ya? Para los calamares más rápido, ¿ya? Interesante que muchos estudiosos de los animales, ¿ya? Le asignan mucha inteligencia a los calamares y a los pulpos, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno, no sé, si ven documentales de pulpos van a quedar sorprendidos por todas las cosas que pueden hacer, ¿ya? Resuelven laberintos, tienen ojos como nosotros, ven a colores, tienen un cerebro inmenso, ¿ya? Sí, Muchas más profe, cosas. supe que es como inteligencia de un niño de 6 años aprox. Sí. Claro, y siempre cuando se valora la inteligencia de otro ser vivo en términos de edad de un ser humano, ¿ya? ¿Por qué no sube más? ¿Ya? Porque le faltan las manos, ¿ya? Por eso ya podría hacer muchas más cosas, ¿ya? Como que las manos son súper importantes para que la inteligencia se incremente, ¿ya? Bueno, en todos estos temas se cruza química con física y con biología, ¿ya? Así que les reitero que es necesario que la gente que investigue estos temas, los científicos, sean muy holísticos, ¿ya? Que vean las bifurcaciones que toman todas estas investigaciones, ¿ya?
Ya. Y número 4, ¿en cuánto tiempo se puede descargar naturalmente la membrana celular? ¿Ya? Entonces la guía decía que el tiempo de descarga era R multiplicado por C, y tenemos que R es del orden de 5 millones, ¿ya? La capacidad es del orden de 10 a la menos 10 faradios, ¿ya? Así que la descarga va a ocurrir, si multiplican los dos números, va a ocurrir después de 500 microsegundos aproximadamente, ¿ya? Obviamente depende del tipo de membrana, depende del servicio, etc. Pero ese es el valor de referencia, ¿ya? Ya. Bernardo pregunta qué cosas son los 0.4 microsegundos. Es el tiempo en el cual está abierto el poro, ¿ya? Mientras esté cerrado, por ejemplo, aquí es positivo y acá es negativo, pero salió el poro y ahí empezaron a entrar los iones durante 0.4 microsegundos. Después se cierra. Deja de ingresar los iones, pero al otro lado, ¿ya? Una longitud delta X después, se abren los poros que siguen, después se cierran, después se abren los poros que siguen, después se cierran, y así, como les dije, es como hacer la ola, ¿ya? Los iones entran y salen, pero se va desplazando eso, ¿ya? Y gracias a eso tenemos una corriente iónica neta, ¿ya? Profe, en el último ejercicio que hizo me perdí, no sé qué valores multiplicó Ya, se multiplica la para que diera. resistencia por la capacidad. La resistencia dio 5 millones, lo voy a revisar de nuevo, ¿Ya? ¿cuánto? La Es resistencia 5 por 10 elevado a 6. 5 millones, correcto. Sí. Y la capacidad dice que es 10 a la menos 10 faradios. Multiplica los dos números y te va a dar 500 microsegundos. Ya. ¿Ya? Así se calcula el tiempo de descarga, R por C. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? No, profe, por mi parte está todo claro. Ya, Antonio. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas o no? Ya. Lo dejamos hasta aquí. Así que descarguen este PDF, traten de rehacer estos ejercicios y entender bien el tema, ¿ya? Aquí combinamos los tres tipos de dispositivos principales que conocemos: resistencia, condensador y bobina, ¿ya? Y vimos que con esto se puede explicar el aprendizaje, ¿ya? Eh, eh, los, los efectos que provoca el cerebro, por ejemplo, movimientos musculares, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Bueno, me despido, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, la última duda. ¿Sí? ¿Hasta acá entra en la A2? Nos falta la materia de la semana 12, que es Ah, ya, profe. la segunda parte del video que ya conocen. Ah, ya. De la otra vez de los 7 minutos y eso. Sí, Ya, perfecto, profe. eso Muchas vamos a ver en gracias. la semana 12. ¿Ya? Muchas Ya. gracias. Que Nos tenga vemos buen el fin de semana. 2021 entonces. Chao. Chao, que estén bien. Tenga buena Navidad. Igualmente.